Bien, entonces vamos a empezar nuestra práctica del ejercicio 3.1, validación de datos y formato condicional, creando las validaciones que nos piden en la sección de acá abajito, en estas indicaciones. La primera validación va a ser validar la columna número para que acepte solo números enteros entre 1 y 10. Vamos a seleccionar entonces el rango de las celdas donde se van a insertar los datos para número. Y ahora nos dirigimos a la ficha datos. Ficha datos. Bien. Y nos dirigimos después a las herramientas de datos. En herramientas de datos tenemos nuestro botón validación de datos. ¿Sí? Le damos un clic en él y en esta ventana nosotros vamos a escribir la validación, vamos a configurar la validación que necesitamos. Tenemos tres pestañas en esta ventana, la ventana de configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. Estos últimos dos se pueden omitir, ¿sí? El que nos importa y el que se debe configurar para que se realice la validación es la ficha configuración. En esta tenemos un cuadro de lista, un control de lista que nos permite elegir qué tipo de validación o cuáles son los datos o valores que se van a permitir. Si desplegamos esta lista, tenemos aquí las opciones para permitir solo números enteros, decimal, lista, fecha, hora, longitud de texto o realizar una fórmula para personalizar la validación. Vamos a empezar con la de número entero, como nos pide la práctica. Y una vez que se elige esta opción de validación, se habilitan los siguientes controles. El control datos, para que ustedes elijan cuál va a ser la condición para estos números enteros. Números que estén entre un valor y otro, o que no estén entre un valor y otro, o los que sean iguales a un dato, y los siguientes. En este caso nos dice que nuestro ejercicio deben ser números enteros entre 1 y 10. Entonces vamos a tomar el primero que dice enter. Es el que nos sirve. Ahora, abajito, los siguientes controles es para definir cuál es ese rango de números. Vamos a establecer que el número mínimo sea de 1, perdón. Si es de 1 a 10. Y el máximo sea de 10. Entonces ya estaríamos validando que nuestra celda nos acepte valores enteros, números enteros entre 1 y 10. La siguiente pestaña de la ventana de validación de datos, mensaje de entrada, es un tipo de mensaje que va a aparecer siempre que se seleccione la celda validada, que nos va a dar un tipo de ayuda para saber, o le va a dar un tipo de ayuda al usuario para saber qué es los datos, o cuáles son los datos que sí se pueden ingresar en esa celda. Podemos poner para el ejemplo número de registro, ¿sí? Como título, número de registro, y como mensaje de entrada vamos a especificar qué tipo de números sí podemos ingresar. Por ejemplo, ingresan números enteros entre 1 y 10. ¿Sí? Ingresan números enteros entre 1 y 10. Entonces ya le estamos dando una ayudita, o lo estamos especificando los valores o datos que podemos ingresar en esas celdas o en ese rango de celdas. Pasemos a la siguiente pestaña, que corresponde al mensaje de error, y en este nosotros editamos o personalizamos la ventana que aparecerá si el usuario intenta insertar un dato incorrecto, un dato que esté fuera de la validación. Tenemos tres estilos: alto, advertencia e información, de los cuales solo alto detiene el ingreso, la inserción de datos. Los otros dos nos dan una advertencia o una información, pero se sigue ingresando el dato, ¿sí? Lo más común, lo más práctico es detenerlo con el estilo alto. Le ponemos un título aquí, vamos a poner número incorrecto, y como mensaje de error le escribimos nuevamente la indicación anterior, ¿no? Debes ingresar un número entre 1 y 10. ¿Sí? Entonces ya le estamos nuevamente insistiendo que los datos deben ser números entre 1 y 10. Listo, ya tenemos nuestra configuración
tanto de la validación como la configuración o personalización de los mensajes de entrada y mensaje de error. Nos colocamos nuevamente en la ficha de configuración para que la siguiente vez que se abra la ventana de validación de datos nos muestre primero la configuración. ¿Va? Aceptamos entonces esta configuración. Listo. Observamos que en cada una de las celdas que acabamos de validar nos aparece este cuadrito aquí a un ladito que es nuestro mensaje de entrada. Nos va apareciendo aquí la indicación, número de registro, ingresan números enteros entre 1 y 10. Si yo aquí escribo un 5 y damos un enter, es permitido, es válido, está dentro de la validación. Pero si después en la siguiente celda escribo un 11 y lo intento insertar, con un enter me aparece mi mensaje de error, número incorrecto, debes ingresar un número entre 1 y 10. Le damos reintentar y ahora por ejemplo escribo un 9 y este dato sí lo acepto. Pasará lo mismo con otro dato que no sea un número, ¿sí? Si intento poner un texto, le ponemos aquí 2, con letras 2, eso tampoco me lo permite. ¿Sí me estoy explicando? Esa sería la primera validación. Voy a detener tantito la grabación.